Continuamos en Jujuy se mueve. ¡Ay! ¿Cómo nos salían humos de tanto razonar y pensar y analizar las cosas? Porque bueno, lo tenemos a él y ya sabemos cómo es la situación, porque se nos ocurren miles de preguntas y queremos saber de todo, porque él es experto, analítico en política y sobre todo en la parte internacional. Alejandro Zafaros, bienvenido. ¿Cómo estás? Un nuevo año acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos. Un gusto estar acá. Tenemos un montón de cosas que ya arrancamos ahí antes del estudio, pero el tema que nos atañe hoy es este conflicto bélico, ¿no? Que si bien ya viene teniendo un montón de años en cuestionamiento, que siempre está ahí en la mesa, pero ahora, ¿qué implica todo esto? ¿Qué está pasando? Hoy lo que se veía venir, ¿no? Ya que estaban rodeando a un régimen que no es amigo de Occidente desde hace tiempo, desde que los ayatolas llegaron al poder en Irán con Khomeini en 1979. Entonces, esto viene pergeñándose desde esa época, pero es cierto también que al sector industrial de armamentos de Occidente le conviene también tener a alguien, un enemigo, ¿no? El otro que no coincide conmigo, y eso nutre al sistema a la fabricación de armas, que Occidente lidera la fabricación junto con Estados Unidos, ¿no? Segundo Rusia, primero Estados Unidos. Entonces, por un lado tenemos la industria de armamento, que es muy importante y que se estoqueó mucho en la pandemia y ahora hay que usar, porque hay que mantener las industrias, que son muchas, especialmente, como digo, en Estados Unidos y en la Unión Europea. Sí, hay un escenario en la Unión Europea especialmente, ¿no? Que produce, digamos, en términos de presupuesto, cada vez mayor cantidad de sí, y sobre todo ahora con la exigencia de Donald Trump y que inviertan un 5% del Producto Bruto. Alemania, entonces se están rearmando por lo que pasó con Rusia y Ucrania, ¿no? Esa es la excusa. O sea, hay un proceso de rearme fuerte. Irán no desarrolló las armas de destrucción masiva, en el caso de la energía nuclear, aplicada al sector militar, no logró tener una bomba nuclear todavía, entonces era el mejor momento para Estados Unidos para lograr esa presión que está ejerciendo, ese ataque que empezaron junto con Israel. Y un Israel que tiene un liderazgo de un Netanyahu rodeado ya por la justicia internacional, porque es un genocida. Entonces, ¿qué mejor momento para el gobierno deslegitimado a nivel interno por los propios israelíes atacar al enemigo, ¿no? Al enemigo Irán, para evitar ir a la cárcel y quedar como un héroe? Entonces, Netanyahu es el héroe de Israel, es el héroe del pueblo judío, porque ataca al enemigo, logra vencerlo, lo doblega, entonces no va a ir a la cárcel. Claro, ¿no? Símil guerra de Malvinas, ¿no? Sí, más o menos, salvando la distancia, como pasó con Margaret Thatcher, que salió victoriosa de la guerra de Malvinas, entonces no perdió su partido. Entonces, el tema es acá un Netanyahu que es tan genocida, o peor, que el ayatolá que murió, ¿no? Que Khamenei, que ahora, se está buscando un liderazgo en la teocracia iraní y se piensa en su hijo. Mientras tanto, Israel y Estados Unidos siguen bombardeando para eliminar todos los vestigios, tanto del núcleo de poder duro que tiene Irán, como de la infraestructura militar, para forzar o el cambio de régimen o un gobierno amigo, como pasó con Venezuela. En Venezuela no se fue la dictadura chavista, cambiaron de líder, pusieron un líder amigable, ¿no? Amigable, que logró, digamos, que aceptó los lineamientos del gobierno de Estados Unidos. Eso es lo que pasó, ¿no? Quedaron los Rodríguez, sacaron a Maduro, o acordaron con Maduro, ¿no? De alguna manera, no es uno cree que lo sacaron, van a juzgar, hicieron toda una mise en scène, que ya estaba arreglado,
y dentro del poder interno de Venezuela le dijeron, bueno, andate, vamos a hacer esto, te van a juzgar, pero ya está todo arreglado, porque no cambió, no cambió todo lo mismo. Sigue siendo el mismo régimen. En Irán están forzando esa situación, a que o cambian de régimen por toda la violencia que están ejerciendo. Sí, y además de fondo, el escenario global es China, ¿no? Y lo de fondo, el largo plazo es controlar a Rusia desde lo estratégico militar, estar más cerca de Rusia, que es la amenaza en Eurasia, o por lo menos al lado de la Unión Europea, y a China el largo plazo por la competencia que tiene Estados Unidos por el liderazgo de la economía mundial, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que el 20% del petróleo chino lo compra a Irán y otro tanto lo compra a los Emiratos Árabes, que están encerrados por el estrecho de Hormuz, que es uno de los 6 pasos claves que tiene el mundo para recursos, para circulación naviera, etcétera. Entonces no es solamente un tema económico de tener el poder sobre el estrecho de Hormuz y el tránsito del petróleo, sino también el tema de un poder político que pretende ejercer Estados Unidos sobre Medio Oriente. Sobre Medio Oriente, que lo quiso hacer históricamente, es decir, ¿para qué? Porque para que las empresas multinacionales de Estados Unidos sigan teniendo una forma o la mejor forma de poder expandir a más mercados, ¿no? A más mercados, a más consumidores. No lo venía haciendo porque, bueno, lo tiene Irán, logró con los Emiratos una transformación muy grande, Arabia Saudita, que es un mercado muy importante y son aliados, además financian las campañas de Estados Unidos, en este caso puntualmente de Donald Trump, los saudíes, que además en la división islámica son enemigos de Irán porque los iraníes son chiitas y los saudíes son suníes y heredaron ese antagonismo histórico que tiene el Islam desde la muerte de Mahoma. Entonces hay mezcla de cuestiones de intereses. Lo que sí se sabe es que los estados tienen intereses permanentes, no hay amigos, ¿no? Lo que existe entre los estados, en las relaciones de los estados, decimos siempre los internacionalistas, son intereses permanentes. Y Estados Unidos quiere hacer eso, quiere lograr un controlar la energía que fluye, ya lo hace con sus socios de alguna manera de los Emiratos y los saudíes, quiere hacer lo mismo con Irán. Entonces, la guerra preventiva le sirve como excusa o la posibilidad, el potencial nuclear iraní le sirve como excusa de guerra preventiva, y las Naciones Unidas sigue sin funcionar porque recordemos que esto es ilegal. Lo que hizo Estados Unidos, lo que hicieron Estados Unidos y Israel es ilegal. No solo en la ONU, sino también hacia su política interior, ¿no? Este ataque no estaba aprobado por el Congreso. Bueno, en Estados también eso desde las dos formas, pero digamos trata de legitimar, de validar todo esto porque tiene enfrente un gobierno malo, parte del eje del mal, que oprime a su pueblo, que es una teocracia que no coincide con los valores de Occidente, que reprime. Bueno, y no es casualidad que haya sido todo esto en coherencia con la represión que ejerció en los últimos meses el poder de Irán sobre el pueblo de Irán, ¿no? Jamenei con el presidente, todo el núcleo duro de gobierno de Irán oprime desde hace tiempo, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Que quieren el cambio y que están vinculados a través de las redes sociales a lo que pasa en el mundo. Porque es cierto también, la población, sí, un sector importante de la población iraní tiene y coincide y acepta lo que pasa desde el punto de vista de la religión, es su cultura, es su forma, pero los jóvenes que están vinculados a través de las redes sociales a todo el mundo, y eso pasa en todos lados, pasó con la primavera árabe, pasa con los cubanos, ahora desde lo que está pasando en Cuba desde hace tiempo, que los jóvenes cubanos también quieren cambios, hay grupos culturales como el de San Isidro, que se levantaron en contra de
de la Revolución Cubana, y está pasando en todo el mundo. Si los jóvenes quieren salir de la zona de confort, porque hay una economía que está cambiando desde hace tiempo, que es la quinta revolución industrial, y eso lo conocen a través de las redes sociales. Antes no podían hacerlo porque nadie se enteraba nada de lo que pasaba afuera. Ale, bueno, de hecho esto que decís, no me acuerdo ahora precisamente el país que fue, que los jóvenes tomaron el poder, quemaron el Congreso, ¿cómo era? Nepal, que fue tremendo y no se hizo tanto eco a pesar de que tenemos esta... En Chile lo que sucede ante Boric, sí, el movimiento joven. También. Ale, yo quiero saber cuáles son las repercusiones con nosotros, ¿no? Porque tenemos al presidente Milei, que siempre obviamente está a favor de Israel. Nosotros tenemos una comunidad judía muy importante, claro, la pero segunda. quiero ir a esto donde Sí. él dijo abiertamente como que él funcionaba para Israel, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención porque digo, o sea, vos funcionás para Israel o para Argentina. El primer controversia que se me vino, y después cuando me enteré que por qué funciona y tiene tan grande la economía Israel, porque lo que me explicaban gente judía es que a pesar de que vos vivas en otro país, tenés que dar hacia el Estado israelí, tenés que pasar el diezmo de tus ganancias. Sí, eso es muy relativo, no necesariamente así, pasa lo mismo con los armenios, pero no, eso es voluntario. Lo que sí, bueno, es que hay una vinculación muy fuerte entre Israel y su diáspora, y la diáspora mundial, que es muy pequeña, ¿no? Relativamente pequeña, 8, 10, 15 millones de habitantes en todo el mundo, pero lo que pasa con el gobierno argentino es que la campaña de los grandes financistas de la campaña de Milei son de la comunidad judía, ¿no? La Cámara Argentina de Comercio, entre ellos. Y eso lo mismo le pasa a Donald Trump, que quienes financiaron su campaña son el complejo energético mundial, pero el complejo energético tradicional, ¿no? Claro. Petróleo y gas, que es lo que está pasando ahora, lo que vemos que está pasando en Irán, en Medio Oriente, es decir, grandes empresas como Aramco. En el caso de Milei, obviamente responde a esos intereses, al comercio y a la diáspora judía en la Argentina, comercial fuerte, ¿no? No hay que mezclar lo que es el pueblo judío con los intereses del Estado de Israel, que como decía en el caso de Netanyahu nadie lo quería, estaba cooptando y tratando de generar toda una controversia, y generó una controversia a partir de querer controlar la justicia, de dividir el Estado de Derecho. Por eso la acción de Gaza, ¿no? Por eso en la Franja de Gaza, donde mató a 60.000 personas, ¿no? Asesinaron a 60.000 personas, y ahora están haciendo lo mismo con el Estado iraní. Recordemos que en lo primero que pasó cuando empezó el bombardeo, un colegio de niñas, 180 niñas muertas, y eso no es lindo, obviamente, no es para festejar lo que está pasando en el mundo desde ese punto de vista, y lo que debería pasar en el caso argentino, no debería celebrar ese tipo de acciones, no debería vincularse, a pesar de que sabemos que los intereses del gobierno argentino están, digamos, dirigidos por empresarios que han financiado su campaña y que obviamente hay un compromiso en ese sentido, ¿no? Y lo mismo les decía que pasa con Estados Unidos. Ahora, todo esto al mundo lo lleva a una espiral de violencia porque no funciona Naciones Unidas, porque los intereses de los gobiernos, en este caso como Donald Trump, van por encima de lo que debiera ser el funcionamiento normal de un organismo como Naciones Unidas. Eso lo viene pasando hace tiempo. Usted recuerda cuando fue la invasión en 2001 de Irak, George Bush hijo y estaba Powell como secretario de Estado, querían obligar a los socios europeos a que los acompañen en la invasión a Irak. Francia y Alemania no querían, y Powell fue a Europa y habló de mala forma, de mala manera, y los amenazó a los alemanes y a los franceses y los trató de la vieja Europa, ¿no? Por no querer acompañarlos en la invasión a Irak. Ahora está pasando lo mismo. Entonces, como Donald Trump sabe que
en algún punto la Unión Europea se va a resistir, como le pasó con Pedro Sánchez ahora, ¿no? El presidente español dijo que no a la utilización de las bases de la OTAN desde España para realizar acciones en contra de Irán, y Estados Unidos y Trump lo amenazó con cortarle el comercio, y Pedro Sánchez dijo, bueno, no, nos acomodaremos como podamos. Entonces es una situación que está mostrando a las claras que Europa se resiste a acompañar a Estados Unidos en su no aventura, sino en su interés de controlar a la fuerza lo que está pasando con regímenes que tienen otra cultura, que tienen otra forma de ver el mundo. Es como tener un vecino que profesa una religión y yo voy y lo ataco, lo insulto porque no piensa lo mismo que yo. Entonces eso está pasando lamentablemente en el mundo, en muchas cuestiones. Lo de Venezuela fue un acuerdo, por eso no escaló al nivel que está escalando en Irán. Irán no acordó. Recuerdan ustedes que antes del ataque ya habían comenzado las negociaciones por el programa nuclear iraní, y aún así lo atacaron porque evidentemente Irán no estaba dispuesto a negociar en los términos de Estados Unidos. Eso está ocurriendo, ese es el largo plazo. Hay una industria de armas que utilizar. Bueno, en relación a eso te iba a preguntar, porque vos recién, a mí me asusta, vos decís, estaban sobreestoqueados y tenían que usar las armas, decís, o sea, están interviniendo en un país donde están civiles muriendo, estas 180 niñas del colegio que mencionabas recién, digamos, por un sobrestock de armamento. Tenemos que, para poder seguir manteniendo las fábricas, las usemos, digamos, y en realidad es como que estamos atacando un país, interviniendo en la política de ese país, la política, religión. ¿Cuál es el interés genuino, digamos, de Trump, aparte del tema del petróleo, ponele? No, bueno, es todo, ¿no? Todo un mix, ¿no? El interés de controlar el petróleo con sus amigos, con sus socios, los saudíes, tener cerca a Rusia, tener sin un aliado a Rusia y a China, un aliado importante, porque no solamente proveía de energía, o provee de energía, tienen petróleo y gas, más petróleo, y también armas, ¿no? Porque le fue bien a Rusia con la provisión de drones, que son los que están ahora también atacando y saturando los cielos de Israel. Entonces hay todo un mix de cuestiones que tienen que ver con tener un tablero de control acorde al mundo occidental y especialmente al liderazgo que le imprime Estados Unidos. Porque bueno, con la excusa de decir, bueno, voy a liberar al pueblo iraní de la opresión, pero resulta que lo ataco y mato población civil, como pasa con Gaza, ¿no es cierto? Voy a cuidarme de los gazatíes que están intentando atacarme desde hace tiempo, que me tiran misiles, que me hacen el atentado horroroso, eso que pasó en octubre del 23, pero me desquito matando 60.000 personas y nadie dice nada, ¿no? Entonces, ahora Netanyahu resulta que es un héroe. Entonces, tenemos una cuestión ahí de doble moral, una hipocresía mundial, en la que lamentablemente la sociedad internacional en algún punto es cómplice, ¿no? Y no estamos dando solución a la reforma de Naciones Unidas, que hace rato se tendría que haber reformado, pero los grandes poderes no lo aceptan porque todos quieren tener, que cuando cada uno de esos poderes tiene ventaja en lo estratégico militar, salta la valla de lo legal y hace lo que quiere, ¿no? Y les recuerdo también esto que pasó en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, durante la Sociedad de Naciones. Se habría creado la Sociedad de Naciones después de la Primera Guerra Mundial. Todos los países que tenían esa posibilidad de violar a través de las armas, violar los acuerdos e invadir, fueron invadiendo. Italia lo hizo, Alemania lo hizo, y de repente nos encontramos con la Segunda Guerra Mundial.
Entonces, ese paralelo podemos utilizar para ver lo que está pasando ahora. En algún momento, si seguimos en esa digamos, situación de guerra preventiva y violar el derecho internacional, nos podemos acercar a una tercera guerra mundial. Alejandro, clase magistral. Hay muchas cosas que por ahí nos deja pensando y no tenemos en cuenta, ¿no? Así que qué bueno tenerte para que nos aclares todas estas dudas, y bueno, espero que a la gente también le sirva mucho, porque se habla mucho del desconocimiento a veces. Así que muchísimas gracias por dedicarnos este tiempito y venir a conversar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación, un placer estar acá. Y así estuvimos charlando con Alejandro Safarov. Ahora nos vamos a una pausa y ya continuamos con Jujuy se mueve. Somos el ritmo de las noticias que elegís todos los días. Jujuy se mueve. Periodismo de avanzada para los tiempos que corren. Compromiso, veracidad, información de primera.